Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. Bueno, pues el Evangelio de este primer domingo de Cuaresma comienza con estas palabras. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto y se quedó en el desierto 40 días dejándose tentar por Satanás. Yo me quería fijar en esas primeras palabras. El Espíritu empujó a Jesús al desierto, porque estas palabras contienen una llamada importante al inicio de la Cuaresma. Y bueno, toda tu vida pública, Señor, está precedida de 40 días de oración y de ayuno, de desierto, podríamos decir. ¿Qué nos quieres decir con esto a nosotros? ¿Qué podemos aprender los que queremos colaborar contigo en edificar tu reino entre los hombres, en nuestros hogares, en los lugares de trabajo, en la universidad, donde sea que estemos? Y en general, pues en una vida en la que estamos rodeados de personas, de preocupaciones, de ruido, de prisas, de acción. Y quizá, pues una primera cosa que podemos meditar es que lo que tú nos quieres decir, Jesús, es que si queremos realmente edificar tu reino, necesitamos meter en nuestras vidas un poco de desierto. Jesús, cuando empezó su vida pública, no tenía tiempo ni para comer, era una actividad enorme. Y sin embargo, no tuvo prisa por empezar. Se quedó 40 días en el desierto. Y es que transcurrir un tiempo de desierto significa hacer un poco de hueco y un poco de silencio dentro de nosotros, recogernos, volver a habitar nuestro corazón, sustraernos de vez en cuando del ruido y de las solicitudes externas para entrar en contacto con las fuentes más recónditas de nuestro ser. Y si esto no lo hiciésemos nunca, pues caeríamos en un activismo que iría perdiendo el verdadero sentido de lo que hacemos. Te perderíamos a ti, Jesús. Acabaríamos quizá escuchando el reproche que le hiciste, creo que fue a San Agustín. Haces muchas cosas por mí, pero sin mí. Y es que al final, Señor, lo que da sentido a mi vida es mi relación contigo. Y cualquier relación necesita tiempo. La relación contigo, Jesús, necesita tiempos de desierto, podríamos decir. No en el sentido negativo de desierto como lugar árido y sin vida, ¿no? Sino en el sentido positivo, como cuando tú, Jesús, hablando a tu pueblo como de una esposa, dices en boca del profeta Oseas, me la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Bueno, pues en la Cuaresma, tú, Jesús, quieres llevarme al desierto para hablarme al corazón. Recuerdo que cuando estudiaba la carrera de arquitectura, una compañera de clase decidió irse a un voluntariado, a África, y sin saber si volvería, más bien con la intención de no volver porque, de hecho, vendió las cosas que tenía para financiar el viaje, como si no fuese a volver. Y al cabo de un tiempo nos escribió una carta, entonces no teníamos teléfonos móviles, y hubo una frase de la carta que a mí me impactó bastante. Decía, me he tenido que ir tan lejos para encontrarme a mí misma. Pues me hizo pensar bastante a mí esa carta, ¿no? Esa frase en concreto. Entonces vivíamos, pues, pasando de una cosa a otra, de noches sin dormir para entregar un proyecto, a viajes, excursiones, fiestas, una vida intensa, pero sin saber muy bien hacia dónde iba y sin parar ni por un momento a pensar qué sentido tenía todo aquello, ¿no? Y esa frase, pues, provocó que yo hiciese un curso de retiro, que es la manera que encontró Jesús para decirme, para llevarme al desierto y para hablarme al corazón. Bueno, ese curso de retiro me acuerdo que puse nombre a ese malestar interior con una cosa que dijo el predicador. Y la palabra que lo definía mejor era enajenado, ¿no? Es decir, vivía ajeno a mí mismo, como fuera de mí, como si yo fuera un extraño a mí mismo. Y después, pues he pensado que esto le pasa en realidad a mucha gente, ¿no? Y que quizá te pase a ti también o a alguien que tú conoces. Esa sensación de vivir sin un centro, ¿no? Sin habitar el propio corazón, sin vivir desde dentro, como desparramado en mil cosas exteriores y como con una cierta sensación de vacío.
Hay una frase del libro del Apocalipsis que dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Bueno, pues creo, Señor, que tú muchas veces estás a la puerta de muchos corazones y llamas a la puerta para entrar en ellos y darles tu compañía, tu calor, para cenar con ellos, para que tu intimidad les llene. Y también muchas veces llamas y no te abre nadie. Y no te abrimos, pues no porque no te queramos abrir muchas veces, sino porque sencillamente no hay nadie en nuestra casa interior, en nuestro corazón, porque vivimos fuera de nosotros mismos, fuera de nuestro corazón. Creo que la Cuaresma es una ocasión que la Iglesia nos ofrece a ti y a mí para hacer un tiempo de desierto, para introducir un poco de desierto, de silencio interior en nuestra vida, para que ocurra lo que ocurrió a mi compañera en África, ¿no? Que nos encontremos a nosotros mismos, que entremos en nuestro corazón, porque allí también podremos encontrar al Señor. Me la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, ¿no? Como dice Oseas. Primero se la lleva al desierto, porque antes de hablarle al corazón, tiene que estar, haber alguien en el corazón. Pues vivida bien, la Cuaresma es una especie de cura de desintoxicación del alma, ¿no? Pues, ¿no? La verdad es que en nuestro mundo pues, se habla mucho de contaminación y también hay una cierta contaminación espiritual por exceso de ruidos, de luces, de pantallas, de noticias, ¿no? Estamos todos como un poco borrachos de estimulación exterior. Y no son solo los creyentes los que tenemos fe quienes tenemos esa necesidad de recogimiento y de soledad, sino toda persona consciente de tener un alma, un corazón que habitar. Pues nuestros tiempos de descanso muchas veces, Señor, que deberían ser como para recogernos, para estar con la gente que queremos, para dar sentido, pues muchas veces, en vez de ser un volver a casa, se convierten en un evadirse más, distraerse, divertirse, pero que a veces es un salir todavía más de uno mismo, de la propia casa interior. Pues todos estamos expuestos a esta borrachera de bullicio, podríamos decir. En el libro del Éxodo, el faraón dice a sus ministros: abrumadlos de trabajo, para que estén ocupados y no hagan caso de las palabras mentirosas de Moisés y no piensen en sustraerse a la esclavitud. Es decir, el faraón le dice a sus ministros que tengan a los egipcios totalmente ocupados para que no actúen y para que no reflexionen y para que no piensen. Bueno, de hecho, el mensaje de Cuaresma del Papa de este año nos invita también a ganar esa libertad frente a los faraones de hoy en día, ¿no? Y quizá los faraones de hoy, pues también lo que hacen es llenarnos de bullicio, de prisas, de cosas para que estemos aturdidos, de modo que no pensemos por cuenta propia, que no decidamos por cuenta propia, que no busquemos un sentido a lo que hacemos. Y así, a base de no vivir dentro de nosotros, pues perdemos esa libertad personal, nos despersonalizamos, nos hacemos más manipulables. El beato Carlo Acutis decía que todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Es una frase, es que la clava, ¿no? Es una frase genial. Yo añadiría que muchos mueren con fotocopias sin enterarse ni siquiera que son fotocopias. ¿Y qué podemos hacer tú y yo en esta Cuaresma? ¿Qué podemos hacer, Señor? Pues quizá podemos ir al desierto haciendo unos días de retiro espiritual, como hace el Papa en cada Cuaresma. Ahora le encomendamos, ¿no? Rezamos por él. Pero en cualquier caso, es necesario hacer algo de desierto dentro de nosotros. ¿Cómo? Pues, bueno, la tradición cristiana nos ofrece la respuesta del ayuno y la oración. Y quizá pues podemos ayunar de muchos ruidos de los que podemos prescindir, ¿no? No siempre es necesario ir escuchando música o sumergidos en una pantalla. Recuerdo que, hablando sobre la Cuaresma con una universitaria de Barcelona, hace ya algunos años, esta chica decidió ayunar de música al ir a la universidad. Al volver no, porque ya era demasiado, pero al ir. Y cumplió su propósito y la siguiente vez que hablamos estaba entusiasmada. Me decía, es que ha sido mi mejor trayecto a la universidad. Iba en el metro rezando por las personas que había a mi alrededor, a las que nunca prestaba atención. He tenido mucha presencia de Dios. Es como si una luz, decía, se hubiese encendido dentro de mí, que hacía que me fijara en las personas con las que me cruzaba y que rezase por ellas. Bueno, pues vivir así es vivir desde el propio corazón, y un corazón en el que a ti, Jesús, te encanta estar.
Pues te invito a ti también a tener tus tiempos de desierto en esta Cuaresma, ayuno quizá de alguna red social o de algún capítulo de alguna serie, o de, pues abrir en tu día un tiempo de silencio y de oración. No vaya a ser que vivamos tú y yo lejos de nuestro corazón, enajenados, y que Jesús esté llamando al timbre de una casa vacía. Pues te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.